los idiomas mayas. También tenemos a Zoraida Aimé Enríquez Bermúdez, quien próximamente estará siendo licenciada en Ciencias Jurídicas Sociales. Zoraida Aimé, bienvenido. Gracias, Mauri. Gracias a Production por esta bienvenida. Hoy la hemos visto como facilitadora para el programa o para el curso Traducción e Interpretación del Idioma Garífuna y viceversa. Háblenos al respecto de su experiencia adquirida hoy día en este importante curso, Zoraida. Pues sí, así es. Para todas las personas que nos están sintonizando en este momento, déjenme contarles que haber sido facilitadora de este curso ha sido mi primera experiencia y como facilitadora pues me satisface el hecho de haber sido tomada en cuenta para poder dar este curso, ya que no es nada fácil traducir e interpretar el idioma garífuna. Y entonces para mí pues es una experiencia bastante grata, ya que eso me insta a mí para poder seguir cosechando todo este tipo de palabras, para poder tenerlas como en un glosario para poder reservarlas, ¿no? Para que cuando se necesite pues ahí estarán disponibles. Entonces, la verdad es que esta experiencia para mí ha sido bastante diferente por ser la primera vez. Y pues entonces agradezco mucho a las personas que nos han estado viendo a través de esta entrevista y pues nada. Como maestra de educación primaria intercultural, en aquellos años quedaba lejos pensar de que los idiomas mayas estarían aplicables hoy día en nuestro diario vivir, y hoy se aplica lo que es el curso de interpretación y traducción del idioma garífuna, algo que en el pasado, repito, nunca nos imaginamos de que cogería tanta importancia en los idiomas mayas, garífunas y xinca, Zoraida. Sí, así es, pues déjenme contarles que esto es gracias a los líderes y lideresas que han estado luchando por la visibilización del pueblo garífuna, por la visibilización del pueblo maya. Entonces, gracias a esto ha tenido mucho auge y hoy por hoy se está luchando aún con la creación del Instituto Garífuna, que a través de esto vamos a poder dar a conocer un poco más acerca de la cultura garífuna. Y nosotros como integrantes de esta lucha debemos hacer que esto sea posible, especialmente por la vía legal, porque para eso nos estamos preparando, para poder dar a conocer el idioma garífuna, pero siempre basándonos y fundamentándonos con la vía legal. Algunos profesionales del derecho no quieren acoplarse para poder aplicar los idiomas mayas, garífunas y xincas al proceso judicial y a los procesos legales, Zoraida. La invitación es para ellos, para que se unan a esta lucha, para que juntos podamos lograr hacia donde queremos llegar. Entonces, les insto a que se motiven a través de este curso de interpretación, que se unan con nosotros y que acepten de que nada es posible sin la vía legal. Hablamos de un curso de interpretación para el idioma garífuna y viceversa. Como repito, es un curso que se está realizando por primera vez acá en toda Guatemala, y podemos hablar de que ha sido de mucho éxito de la mano de Secretaría de Pueblos Indígenas juntamente con UNEGUA. ¿Cómo ha visto la participación de las personas que se inscribieron en sí y de algunas personas que se negaron para el mismo, Zoraida? Pues la participación ha sido bastante positiva, la califico como muy buena, ya que los estudiantes que han estado asistiendo a este curso han podido interactuar con los facilitadores y con los profesionales que nos han estado visitando. Ha sido bastante dinámico, ya que hubo aporte por parte de las personas asistentes para poder ir poco a poco armando este concepto que tanto estamos buscando para que sea posible la traducción e interpretación de la cultura garífuna. ¿Cuál sería su consejo para las personas garífunas a la hora de poder presentarse ante un juez, ante los magistrados, por algún problema que pueda llevarse a cabo? ¿Cuál sería su consejo, Zoraida, dado a la aplicación del idioma garífuna en los aspectos legales que confieren en nuestro país? Pues poco a poco han ido profesionalizándose las personas garífunas en este tema. Entonces mi recomendación sería que buscaran a las personas idóneas, a los profesionales que saben de este tema de traducción e interpretación, ya que habemos varios que tenemos conceptos diferentes. Entonces
aquí precisamente esta es la idea del curso, unificar. Tenemos que unificar ideas para que al momento de traducir tengamos la misma idea todos y que no sean conceptos tan diferentes o que no sean conceptos erróneos. Entonces mi consejo a estas personas es que se motiven a buscar a los profesionales idóneos para poder hacer dichas traducciones ante un proceso legal. Si se tienen que presentar frente al tribunal, primeramente lo recomendable es asesorarse. ¿Algo más para agregar para las cámaras de Mauri Production, Garifuna TV? Pues únicamente agradecer que se esté dando a conocer este curso para que las personas se den cuenta que aquí en Livingston también habemos profesionales que nos podemos defender en ese ámbito, ya que la tarea de traducir, la verdad, no es nada fácil. Entonces, que se unan en la página de ONEWA están las grabaciones anteriores. Si desean retroalimentarse acerca de este tema, pues es mi único consejo. Muchas gracias. Para Mauri Production, Garifuna TV, tuvimos a la maestra Zoraida Aimé Enríquez Bermúdez, maestra de Educación Primaria Intercultural, ya con 10º semestre en Derecho para ser licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales. Muchas gracias. Para Mauri Production, será hasta en una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.